a todos, bienvenidos de nuevo a Don't Worry Be Freaky, soy Eva Purcer y aquí estamos compartiendo contenido relacionado con el mundo creativo en general, más específicamente sobre el mundo de la ilustración, el diseño de personajes, su narrativa y las disciplinas que forman alrededor de todo esto. Si esta es la primera vez que visitas el canal, pues te sugiero que te suscribas y actives las notificaciones, y si ya me conocías de vídeos anteriores, pues gracias por el apoyo y bueno, espero que os guste el tema de hoy. Ya sabéis que estoy grabando una serie que he titulado Historia de la evolución de la cultura visual, en la que voy recogiendo pequeños fragmentos de lo que es un poco la historia del arte con la historia general, para poner un poquito de contexto para futuros temas que quiero tocar aquí en el canal. Como ya sabéis, pues bueno, son vídeos muy condensados, muy resumidos. Pensad que la historia, tanto del arte como la historia general, es muy amplia y abarca muchísimos factores del género humano y es imposible abarcarla en una serie de capítulos tan condensados. Entonces, tomad mis aportaciones siempre con pinzas, y si os interesan mucho los temas de los que hablo, os sugiero que investiguéis más por vuestra cuenta, busquéis más vídeos sobre los temas, o si queréis que pues, me extienda más en algún punto que penséis que es relevante para las cosas que aquí vemos, pues me lo hagáis saber en los comentarios. Bueno, sin enrollarme más, vamos a ver de qué va este siguiente capítulo, y quería partir un poco de donde lo dejamos, que fue con todo este movimiento cultural e intelectual que fue el humanismo. En este capítulo iremos un poquito más allá y veremos cómo todo lo que ocurrió en aquellos años, en aquellos siglos, ese periodo de entre el siglo XIV y el siglo XVI, cómo influyó en los siglos posteriores. Al principio os pondré un poquito en contexto histórico y luego veremos a qué conlleva todo esto. Vale, pues si recordamos, los humanistas promovían una visión del ser humano como un ser racional que era capaz de, reforzando su intelecto y sus habilidades, ser capaz de grandes cosas por sí mismo. En este escenario de cultura humanista emergerá la figura de un sacerdote y filósofo muy peculiar, que se hará trascendente por sus ideas librepensadoras dentro de la propia Iglesia y sus instituciones. ¿Y quién era este sacerdote y filósofo? Pues era nada más y nada menos que Erasmo de Róterdam. ¿Te suena lo de irse de Erasmus? Pues bueno, precisamente viene de él. Amante de los viajes, Erasmo de Róterdam vivió de lleno las reformas religiosas en Europa, influyendo tanto en la reforma protestante como en la contrarreforma, de las que hablaremos más tarde. Después de haberse ordenado como sacerdote, Erasmo de Róterdam obtuvo una beca para estudiar teología en París, donde estaban viviendo el renacimiento de la cultura griega y romana en todo su esplendor. Allí se pondría en contacto y absorbería todo ese pensamiento humanista que lo convertiría en un joven libre pensador, profesor de ideas independientes. Erasmo desarrolló un fuerte rechazo al autoritarismo que impedía pensar libremente, y este rasgo le acompañaría hasta el fin de sus días. De 1506 a 1509 se trasladó a Italia, que si recordamos es la cuna del Renacimiento, y allí la mayor parte del tiempo estuvo trabajando en una imprenta, rechazando otros trabajos por considerar este suficiente para subsistir. Más allá de lo económico, este trabajo le puso en contacto pues con escritores que llegaban a la imprenta y pues gente que pensaba un poco como él, y se pudo ir rodeando de gente que rechazaba todos esos abusos por parte del clero. Como resultado, Erasmo nunca dejó de luchar contra la cárcel espiritual que veía en todos lados, en las instituciones educativas, intelectuales, políticas, sociales, actitud que le acarrearía numerosos problemas a lo largo de su carrera. En este prisma se puede entender perfectamente cómo el pensamiento de Erasmo influyó en figuras como Martín Lutero y la Reforma Protestante. ¿Pero en qué sentido influyó también en la contrarreforma? Bueno, pues para entenderlo despejemos brevemente en qué consistían estos dos movimientos para que lo veamos claramente. La Reforma Protestante y la Contrarreforma fueron como dos bandos en una pelea de boxeo, lo que en vez de guantes usaron Biblias y teología. Nombrábamos a Martín Lutero, filósofo, teólogo y fraile, que fue el originador de todo este revuelo. Lutero, que también había estado en contacto con toda esa corriente humanista y con el trabajo de Erasmo de Róterdam, comenzó a cuestionarse las acciones de la Iglesia, que por aquel entonces estaba ofreciendo indulgencias a los feligreses que colaboraban económicamente. Es muy conocido el evento de las 95 tesis que Lutero clavó en la puerta de una iglesia para reivindicar en contra de las acciones que la Iglesia estaba llevando. Este acto
se considera como el catalizador de la Reforma protestante, ya que desató un debate teológico que se extendió rápidamente por toda Europa. Por el otro lado, la Contrarreforma fue la respuesta de la Iglesia a todo esto, que trató, mediante el Concilio de Trento, de ajustar una serie de medidas que paralizaran un poco las revueltas protestantes y además pues ocuparse de lo que era la corrupción interna dentro de la propia Iglesia. Y en ese sentido es que la figura de Erasmo de Rotterdam es influyente dentro de la Contrarreforma, porque si bien se opuso al autoritarismo en las enseñanzas, nunca dejó de reconocer la autoridad del Papa. Erasmo había sido consecuente con sus críticas a los poderes establecidos, pero su trabajo con la Biblia confirmaba su fe, y tanto protestantes como católicos lo querían mucho. Es importante señalar que su guerra no es contra los dogmas de la Iglesia, sino contra las prácticas incoherentes de los eclesiásticos. Y bueno, a estas alturas a lo mejor muchos os estáis preguntando que qué tiene que ver todo esto con el mundo del arte. La Iglesia Católica, después de la Contrarreforma sobre todo, pues buscó revitalizarse y fortalecerse para defenderse un poco de la tunda que le estaban dando los protestantes. Y entonces encontró en el arte una herramienta efectiva con la que empoderarse. La Iglesia comenzó a encargar obras en las que se enfatizaba la emoción y la espiritualidad de la fe católica, y así se comenzó a promover un estilo de arte que hoy conocemos como barroco, que no es sino un estilo exagerado, teatral, dramático. Se enfatizó la importancia del arte en la educación y en la formación espiritual. Se encargaron muchas obras para embellecer las iglesias y los espacios religiosos. De alguna manera, la cultura barroca se enfocó en la comunicación, y tanto contrarreformistas como monarquías autoritarias vieron en el arte una poderosa herramienta para magnificar su imagen y mostrar su poder. Y lo hicieron a través de obras monumentales y pomposas que transmitían esa idea de grandeza. Y aquí no entraré ni en definiciones ni en separaciones dentro de lo que es el estilo barroco, porque es muy extenso y hay muchas subclases dentro de lo que es el barroco. Si hasta entonces había prevalecido en el arte la representación de temas más históricos, religiosos o mitológicos, a partir de esta época, y sobre todo pues por los profundos cambios sociales que estaban viviendo, comenzaron a verse interés en nuevos temas, sobre todo a través de los protestantes, que como sentían rechazo a todo lo que fuera idolatrar la Iglesia, pues no aceptaban un arte religioso como tal. Por otro lado, la burguesía, que cada vez se estaba haciendo más fuerte, también invertía mucho en arte, porque eso fortalecía su estatus, pero intentaba alejarse un poco de las obras tan pomposas y grandilocuentes que prefería la aristocracia. En lo referente a la pintura, se abrió una ventana donde cobraría especial repercusión los temas de la vida cotidiana, vida campesina, vida urbana, en la que se representaba pues tanto mendigos como comerciantes, fiestas folclóricas, un poco pues los temas cotidianos del día a día. Por supuesto que se siguieron haciendo paisajes y retratos donde sobre todo se veía esa práctica del claroscuro, que es una técnica muy teatral, pero algo que sí que de verdad me parece como muy anecdótico y muy chulo de esta época es la proliferación de cuadros de bodegones en los que pues se representaban naturalezas muertas de muchos tipos, desde escenas de objetos relacionados con la caza, alimentos, instrumentos musicales. Y en ese sentido pues me parece muy curioso. Aclarar que además de la pintura, pues este periodo es riquísimo tanto en arquitectura como escultura, como en literatura. De esta época, por ejemplo, es Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Y bueno, la verdad es que como periodo histórico es eso, es muy amplio y es muy extenso y muy rico, y yo os invito, como siempre, pues como he dicho al principio, a que lo exploréis un poco por vuestra cuenta. Y si ya lo habéis hecho y queréis aportarme alguna cosita en los comentarios, pues os animo a hacerlo sin duda. Yo en este episodio lo voy a dejar por aquí, pero como siempre os invito a explorar. Si has llegado hasta aquí y te ha parecido interesante, de nuevo te sugiero que te suscribas y que actives las notificaciones para enterarte de vídeos posteriores que vaya subiendo al canal. Igualmente te agradezco si piensas que hay gente que le pueda resultar interesante y le haces llegar todo este contenido. Si dejas tu comentario, por supuesto, si me apoyas con un me gusta. Todo suma para que canales así chiquititos como este pues vayan poco a poco llegando a más gente.
Y ya no digo nada más. Gracias por acompañarme en mi viaje y nos vemos en el siguiente vídeo. Vale, hasta luego.